Vamos a continuar la serie de lecciones sobre encuentros con Jesús. Y vamos a comenzar con Juan 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este era el propósito del Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribió estas palabras inspiradas para producir fe en corazones buenos y honestos. En el primer versículo de su relato, Juan declara en Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y mire el versículo 14 en el mismo capítulo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en versículo 29, Juan registra el testimonio de Juan el Bautista. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pasó mucho tiempo hasta que otros comenzaron a reconocer quién era realmente Jesús. En ese mismo primer capítulo de Juan, en versículo 41, leemos que Andrés le dijo a su hermano Pedro que hemos encontrado el Mesías. Felipe le dijo a Nataniel en el versículo 45, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Y Natanael pronto le declara a Jesús en Juan 1:49, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A medida que más y más personas comenzaron a darse cuenta de que Jesús era el Mesías tan esperado, lamentablemente comenzó a crecer la oposición de los líderes religiosos judíos. A medida que Jesús demostró su poder, los celos de los fariseos crecieron. Mientras él denunciaba y rompía sus tradiciones hipócritas, ellos comenzaron sus complots para desacreditarlo. Y cuando llegamos al capítulo 8 de Juan, la relación entre Jesús y los fariseos había llegado al punto de ruptura. Aquí en Juan 8, los fariseos tienen un encuentro con Jesús. Y él les dice algunas verdades muy profundas, cosas que absolutamente necesitaban ver y entender, pero increíblemente y trágicamente ellos no las entienden. Acusan a Jesús de testimonio falso y poco confiable en el versículo 13. Y en el versículo 18, él les dice que su Padre ya ha testificado de él. Jesús les dice en el versículo 24 que si no creen en él, morirán en sus pecados. Mientras continúa hablando, muchos de los judíos comenzaron a creer en él. Y Jesús les promete en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la dureza de corazón de otros hizo que rechazaran todo lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús los hace enfurecer aún más
cuando les dice a ellos que son de su padre el diablo, en el versículo 44, y que no son de Dios en el versículo 47. Así que ellos recurren a insultos. En el versículo 48 leemos versículos 48 y 49. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Entendemos el significado de lo que está sucediendo aquí? Los fariseos tenían las promesas de Dios de que el Mesías vendría de su nación. Tenían todas las profecías que les decían que esperar. Tienen las señales que acompañaron el nacimiento de Jesús. Tenían el testimonio de Juan el Bautista. Tienen la prueba de todos los milagros que Jesús realizó y que no podían negar. Tenían todas estas verdades profundas que Jesús les estaba revelando. Y luego, en Juan 8:58, Jesús hace esta declaración. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús estaba diciendo lo que Juan había declarado en el capítulo 1, versículo 1, que Él era Dios. Él era deidad. Y los fariseos no pueden verlo. No lo entienden. De hecho, recogen piedras para matarlo. ¿Qué tan ciegos pueden ser? Tener a Dios caminando entre ellos, realizando milagros, revelando la verdad, y ellos simplemente no lo ven. El problema era que los fariseos tenían que proteger sus reputaciones y sus preciadas tradiciones. Y si empezaban a creer lo que veían y oían, podrían perder el control sobre la gente. ¿Es diferente hoy? Este encuentro con Jesús me hace detenerme y preguntarme: ¿podríamos ser culpables de las mismas actitudes y reacciones hoy? ¿Podemos dejar de apreciar plenamente lo que Dios nos está revelando a través de su palabra y de su creación? En Salmos 46. Salmos 46, versículo 10, podemos leer: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es fácil estar tan ocupado en la vida que lo hacemos todo apresuradamente y no nos tomamos el tiempo para estar quietos, para detenernos y pensar en las cuestiones realmente importantes de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué estamos haciendo con respecto a eso? Tenemos esta tendencia a simplemente despertarnos por la mañana y comenzamos nuestras tareas del día. Corremos de una cosa y a otra sin pararnos realmente a pensar en lo que estamos haciendo. Y si deberíamos hacer lo que estamos haciendo, o si hay algo más importante, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente seguimos nuestras rutinas diarias. El salmista nos está diciendo que debemos alejarnos de nuestro pequeño mundo. De vez en cuando debemos alejarnos y pensar por un momento. Entonces, en nuestra tercera lección de esta serie,
quiero que estemos quietos y consideremos algunas cosas durante unos minutos. No permitamos que nuestras vidas agitadas y frenéticas nos impidan ver a Dios, quien se está revelando a nosotros. Detente y piense en el hecho de que ahora mismo tú y yo estamos parados sobre una bola gigante de gira a 1000 millas por hora. ¿Alguna vez te has detenido y realmente has pensado en eso? Soy el único que piensa que es increíble y un poco extraño. Estamos volando alrededor de esta bola de fuego que llamamos el Sol, que es aproximadamente 1 millón de veces más grande que nuestro planeta, la Tierra. Y volvemos alrededor del Sol a 67,000 millas por hora. Y decimos, sí, es solo un día más. No, este no es solo un día más. No hay nada normal o promedio en cada día. Si te detienes y piensas en ello. ¿Qué dice el salmista en Salmos 118, versículo 24? Salmos 118, versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Lo que Dios ha creado es asombroso. Y no lo ignores ni te lo pierdas. Salmos 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para y piensa en eso. Cuanto más lejos podemos ver, más asombroso se vuelve. Y piensa en la inmensidad del universo conocido. Y el telescopio Hubble y ahora el telescopio Webb nos enfocan cada día más y más partes del universo. Salmos 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El universo es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Piensa en los esfuerzos realizados para calcular las distancias entre las estrellas. Y lo que ahora se cree que está en algún del orden de 350 trillones de galaxias, cada uno de las cuales contiene billones y billones de estrellas. Se estima que tal vez de 10 a la 21ª, 10 con 21 estrellas en el universo conocido. Es 1 con 21 ceros detrás. ¿Por qué Dios crearía todo esto? Cosas que generaciones de personas nunca vieron o ni siquiera supieron que existían. ¿Por qué Dios crearía todo esto? ¿Y crees que podría haber sido para hacernos decir, vaya, Dios es insondablemente grande? Y podría haber sido así que el hombre del siglo XXI, con toda su tecnología y conocimiento, que tenderían a inflarlo con confianza en sí mismo y arrogancia. Quizás todos estos billones y billones de estrellas hayan sido colocados allí para que nuestra respuesta fuera, ¿quién creo que soy en comparación con Él que hablo para que todo esto existiera? Salmos 33, versículos 8 y 9. Salmos 33, versículo 8 y 9 dice,
Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los inhabitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso estamos llamados a adorarlo. Su arte, su obra, su creación hacen eco de la verdad de que Él verdaderamente es glorioso. No hay otro como Dios. Él es Rey de Reyes, el principio y el fin, el que era y es y ha de venir, el Todopoderoso que habita en luz inaccesible. Admito que es muy fácil cuando nos levantamos por la mañana y pensamos, bueno, este es solo un día más. Y luego salimos a un mundo que está empeñado en ignorar o simplemente tolerar a Dios. Nunca debemos perder la vista del hecho de que Dios nunca aceptará la posición de simplemente ser tolerado. Él nos llama y nos instruye a adorarlo y a admirarlo. Cuanto más lejos podemos ver, más asombroso se vuelve todo. Pero también, cuanto más adentro podemos ver, más asombroso se vuelve todo. Los científicos solían pensar que la base de la vida, la célula, es simplemente una pequeña bola de protoplasma. Algo así como un pequeño masa de gelatina, con algunos artefactos, pero no tan difícil de explicar. Esta percepción no cambió mucho hasta mediados del siglo XX. Pero en los últimos 60 y 70 años, nuestro conocimiento de la célula acaba de explotar. Y hoy en día, nuevas y poderosas tecnologías han podido revelar elaborados mundos microscópicos. Mundos tan pequeños que un dedal de líquido cultivado puede contener hasta 4 billones de bacterias unicelulares. Y cada una de estas células increíblemente pequeñas es una fábrica microminiaturizada, repleta de circuitos, instrucciones de montaje y miles de intricadas máquinas moleculares exquisitamente diseñadas. Y cuando un libro de texto de ciencias habla de una célula simple, no tiene nada de simple. Tomemos, por ejemplo, el flagelo bacteriano, que le permite impulsarse a través de su mundo líquido. Se compone de unas 4 piezas diferentes, que a su vez deben fabricarse por separado y luego ensamblarse en un orden preciso. Luego es alimentado por un motor de flujo de iones que de la energía para funcionar a 15,000 rotaciones por minuto. Y tiene la asombrosa capacidad de ir en reversa instantáneamente. Esta máquina celular por sí sola ha hecho que algunos biólogos moleculares concluyen que tenía que haber un diseñador inteligente que hiciera esto. Luego, cuando empiezas a pensar en cómo cada célula increíblemente compleja es capaz de replicarse en unas pocas horas, te deja atónito.
Y esto está relacionado con la forma en que transmitimos nuestros rasgos a la siguiente generación. Toda esta complejidad y las extraordinarias capacidades de una célula están controladas por nuestros genes, por nuestro ADN. En el núcleo de una célula se encuentra el código químico que llamamos lenguaje de la vida, y es la información más densamente empaquetada y elaboradamente ensamblada del universo conocido. Carl Sagan, en la sección sobre vida de la Enciclopedia Británica, escribió: se ha estimado que el contenido de información de una célula simple es de unos 10 a los 12 bits, comparable a unos 100 millones de páginas de la Enciclopedia Británica. Increíble. Y multiplique estos ejemplos por los miles de otras máquinas y sistemas moleculares increíblemente complejos que se encuentran dentro de una célula, y llegará a la conclusión a lo que llegó Michael Denton en su libro Evolución, una teoría en crisis. Y él escribió: la complejidad de tipo de célula más simple es tan grande que es imposible aceptar que un objeto así pudiera haber sido formado por algún tipo de evento extraño y enormemente improbable. Un suceso así sería indistinguible de un milagro. Estoy de acuerdo que fue un milagro hecho por nuestro Creador. Now, Job, en el Antiguo Testamento, él no sabía acerca de las complejidades de la célula, pero podía mirar al mundo creado y las maravillas de la vida y quedar asombrado por lo que veía. Y la grandeza de Dios lo impulsó a decir en Job 9, comencemos con versículo 7. Job 9, 7 dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. La maravilla de la vida hizo que David exclamara en Salmos 139, versículos 13 y 14, ¿por qué tú formaste mis entrañas? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ya sea que estemos observando las complejidades microscópicas de la vida o estemos contemplando las vastas maravillas del universo, la Biblia nos dice que no hay manera de que un corazón honesto pueda experimentar todo esto, sentir todo esto, ver todo esto y luego concluir: creo que todo fue solo un accidente. Simplemente surgió por evolución, a partir de una serie de innumerables mutaciones genéticas, aleatorias y sin sentido. De ninguna manera. Como le dije esta mañana, yo fui profesor de biología en la universidad. Y no hay una manera
que estas cosas increíbles son accidentes. No. Y en Romanos 1, versículo 20, Pablo escribió, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice que una persona no tiene excusa para no creer en Dios. Esto debería motivarnos. Y puedes ver la mano creativa de Dios a tu alrededor. Y como dice el versículo 21, a glorificarlo como Dios y estar agradecidos por todo lo que ha hecho. Hasta ahora hemos hablado de cosas que podemos ver con nuestros propios ojos. Cosas que sabemos acerca de la creación. Pero algunas, sino muchas, facetas de Dios se extienden más allá de nuestra comprensión. Y Dios no puede estar contenido en este mundo, ni explicarse completamente usando nuestro vocabulario, ni entenderse completamente mediante nuestro entendimiento humano. Simplemente no podemos saber todo lo que hay que saber acerca de Dios. Y Él no ha elegido revelarnos todo acerca de sí mismo. Pero el hombre tiene una manera de elegir el descartar o ignorar incluso lo que Dios ha revelado. Y muchos ven a Dios simplemente como un ser benévolo que se siente satisfecho cuando las personas logran integrarlo en sus vidas de alguna pequeña manera. Y olvidamos que Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. No podemos decidir quién es Él. Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Dios sabe quién es Él, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. En Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8, los serafines declaran que Dios es santo, santo, santo. Lo que significa perfectamente apartado, sin nada ni nadie con quien compararlo. Dios sabe que Él es grande y que merece ser el centro de nuestras vidas. Cuando Jesús vino a servir, fue el mayor ejemplo de humildad y servicio que el mundo jamás había visto. Pero Él nunca rogó a sus discípulos que le dieran una pequeña parte de ellos mismos. No. Él exigió todo a sus seguidores. Y Dios nos reveló a su palabra inspirada, la Biblia, que es el libro más profundo, perfecto, esclarecedor, instructivo, atemporal y transformador que jamás se haya dado al hombre. Y cuanto más profundizas en este libro la palabra de Dios, más increíblemente profundo se vuelve. Y dicho esto, debes entender que todo el propósito y el mensaje de la Biblia no se trata de este Dios en el cielo que quiere quitarte. Cuanto más profundizas en la palabra de Dios, más te das cuenta de que el mensaje de la Biblia es acerca de Dios que quiere darte el tesoro más grande que el hombre jamás pueda poseer. Y los fariseos que se encontraron con Jesús estaban tan cegados por su superioridad moral y sus prejuicios
que no podían empezar a entender cómo era realmente Dios. El mundo gentil del primer siglo pensaba que sus dioses paganos eran seres caprichosos que miraban a los hombres simplemente como objetos para ser utilizados para sus propios fines y diversión. Y Pablo, en Hechos 17, intenta que los atenienses entiendan que el único Dios verdadero no es así en lo absoluto. En Hechos 17, versículo 24, Pablo dice en la ciudad de Atenas: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Piensa en el hecho de que el Creador, aquel que hizo todo esto, Él en realidad nos ama y quiere darnos. Algunas personas piensan que Dios es aquel que intenta impedirnos disfrutar o divertirnos. Pero ese no es el Dios único y verdadero de la Biblia. ¿Qué dice en Salmos 84? Salmos 84, versículos 11 y 12. Porque soy y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y mire a versículo 17. Deuteronomio 10, 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también el extranjero, dándole pan y vestido. Dios te ama. Dios sabe lo que es mejor y quiere lo mejor para ti. Y si te lo pierdes, te perderás todo el sentido de tu vida. Escúchame, por favor. Si no has escuchado nada de lo que he dicho en toda esta lección, tienes que escuchar esto. A pesar de todo lo que has hecho en tu vida, Dios todavía te ama. De hecho, en el mayor acto de amor de todos los tiempos, desde que el mundo comenzó, no se ha demostrado un amor mayor que este. Dios mismo hizo que su Hijo descendiera a la tierra, tomara forma de hombre y fuera clavado en una cruz. Jesús tomó el castigo por nuestros pecados. Tú y yo somos culpables. Fuimos de aquellos que cometieron un error. Y Dios hace que su propio Hijo sea castigado por nosotros. ¿Por qué tendría que hacer eso? La Biblia dice que fue porque Dios nos ama tanto. Y los fariseos de la época de Jesús no lo vieron.
Y muchas personas hoy en día pasan por alto el hecho de que esta es la verdad más sorprendente del mundo. El Dios que hizo existir el universo, Él te ama. Pensar que Dios el Creador, Dios que se hizo carne, Dios estuvo dispuesto a ir a la cruz por mí. Es increíble. Detente y piensa en ello. ¿Qué otra cosa en la vida se compara con esto? Necesitamos pensar en eso. El Creador de todo esto me ama intensamente. Pero tienes que tomar una decisión. Verás, Dios ahora mismo quiere tener una relación contigo. Pero tienes que elegir aceptarlo en sus términos. Hay muchas personas que piensan que son buenas personas, que son lo suficientemente buenas como para llegar al cielo. Los fariseos pensaban eso. De hecho, pensaban que eran los únicos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. Pero el problema con ese tipo de pensamiento es que no podrás juzgarte a ti mismo. No importa lo que piensas de ti mismo. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Al final de tu vida, no será como si te encontraras con un viejecito que estará parado detrás de un pequeño pedestal y él te preguntará, ¿qué piensas de ti mismo? Y tú dirás, bueno, pensé que hice un muy buen trabajo en mi vida. No. Cuando la Biblia habla del Dios que enfrentaremos en el día final, habla de ser este ser increíble, asombroso y masivo en su trono. Incluso los ángeles se cubren con sus alas gritando, ¡cuán santo es Él! Estaremos ante ese Dios, el único Dios verdadero. Y es ese Dios quien te mirará a ti y mirará la norma perfecta de su ley. Y te diré que no saldrás inocente si estás ahí solo. No será un veredicto del tipo, bueno, parcialmente culpable, pero aún así bastante bueno. No, será culpable o inocente. Y hasta el último de nosotros sabemos que no somos inocentes. Todos hemos quebrantado sus leyes y su voluntad. Y es este mismo Dios que también estará diciendo, no quiero castigarte. Quiero perdonarte. Quiero una relación por toda la eternidad contigo. Y si tomas la decisión de que Dios vale la pena, si tomas la decisión de seguirlo y obedecerlo, no tendrás que presentarte solo ante Él. Jesús estará allí a tu lado. Con Jesús, Dios nos promete que perdonará nuestros pecados. Dios desea mucho perdonarte y tener una relación contigo. En Salmos 103, versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. También podemos leer en Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, suplantará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Como está de lejos el oriente del occidente, así Dios dice que te perdonará hasta las
profundidades del océano, ahí es donde arrojará toda tu basura del pecado. Él te está diciendo, dejaremos atrás tu pecado y comenzaremos esta nueva relación. ¿Cómo puedes rechazar una oferta como esa? Dios quiere pasar la eternidad contigo. Dios quiere comenzar esta relación contigo. Y si decides que quieres seguirlo, asegúrate de que no se pronuncien solo palabras vacías debido a este sermón. Hay personas en todo el mundo que dicen, sí, creo en Dios, sí, lo sigo, pero luego miras sus vidas y no se nota. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Sí, estoy realmente preocupado por la forma en que las iglesias enseñan el evangelio hoy en día. En realidad, no es el evangelio que se lee en el Nuevo Testamento. Ofrecen todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con salvar las almas de los hombres. Tenemos iglesias en Lubbock que dicen, oye, si sigas a Jesús, puedes comer pizza gratis los domingos por la noche. Hay muchas iglesias en Perú que ofrecen exámenes médicos o clases de inglés para intentar que la gente venga a la iglesia. Y la gente piensa, claro, iré a la iglesia y seguiré a Jesús si puedo tener eso. Pero eso no es lo que dice en la Biblia. El evangelio se trata de seguiré a Jesús incluso si lo pierdo todo. Voy a continuar siguiéndolo porque Él es un tesoro muy grande. Incluso si pierdo mi trabajo, mi casa, incluso mi familia o cualquier otra cosa, Él todavía lo vale. Si me golpean, si me encarcelan, si incluso tengo que perder la vida, Él es tan grande que lo vale. Pero ese no es el mensaje que se escucha en muchas iglesias. Vemos iglesias que ruegan a todos que vengan a su iglesia con todo tipo de promesas de riqueza u otros trucos vacíos. Iglesias que te ofrecerán lo que quieres solo para que sigas viniendo. Te daremos comida, te daremos entretenimiento, te daremos atención médica. Por favor, siga viniendo. Y si estás familiarizado con los evangelios, podrás ver que esa no es la forma en que Jesús enseñó. Él dice en Mateo 10, versículo 37, Él dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La razón por la que Jesús puede hacer ese tipo de exigencias es porque Jesús se ve a sí mismo como realmente es. Él es deidad. Él es el Hijo de Dios que dio su vida por nuestros pecados. Él es digno de honor, alabanza y gloria, aunque nunca le pidió. Pero eso lo sabía acerca de sí mismo. Jesús dice, si tienes oídas para oír, entonces oye. Jesús nos dice, si quieren seguirme, sus familias pueden rechazarlos y el mundo los odiará y perseguirá. Jesús nos pregunta, ¿crees que soy
lo suficiente bueno como para que estés dispuesto a soportar ese tipo de cosas. Porque Jesús sabe que Él es así de grande. Y lo que nos ofrece vale ese tipo de sacrificios. Vemos a personas en el Nuevo Testamento decidir, sí, voy a seguir a Jesús porque Él vale más para mí que cualquier otra cosa. Ellos miran a Jesús y se dan cuenta de que merece la pena sacrificarlo todo por Él. Jesús nos invita a estar dispuestos a sacrificarlo todo porque Él nos ofrece algo mucho mejor. Y si tratamos de aferrarnos a las cosas de esta vida, si tratamos de salvar todo lo que pertenece a nuestra vida física, entonces vamos a perder lo que es mucho más valioso. Dios nos dice, aquí está quien soy. Para demostrarte cuánto te amo, esto es lo que he hecho por ti. Y esto es lo que necesito de ti para que podamos compartir una relación eterna. Necesito tu corazón, tu alma, tu mente. Y Jesús nos pide, ¿acaso lo valgo? Lamentablemente para los fariseos, su orgullo, su posición social, su reputación como los hombres más santos de Judea valían más que Jesús y lo que Él les estaba ofreciendo. No debemos ser como los fariseos. Jesús nos pide, ¿acaso lo valgo cuando todos los demás estén tan preocupados por las cosas de esta vida que a ti ya no me importarán esas cosas? ¿Que te centrarás en mí y en mi reino espiritual? Jesús nos pide, ¿acaso lo valgo cuando todos los demás llevan a sus hijos al juego de pelota, que usted y sus hijos se llevarán a usted y a sus hijos a la clase bíblica? ¿Acaso lo valgo cuando tu jefe te pide que hagas algo que sabes que no está bien? Dices, no, voy a hacer lo que Jesús quiere que haga. Estamos llamados a tomar ese tipo de decisiones. Y necesitamos decidir si Jesús vale la pena para nosotros o no. Él está llamando tu atención a través de su creación y de su palabra. No te alejes y vuelvas a tu rutina diaria. Para y piensa. Como declaró el salmista en Salmos 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Mira, este no es mi mensaje. Este es el mensaje de la Biblia. Es la carta de amor de Dios para ti. Y todo tu destino depende de lo que elijas hacer con Jesús. Dios ha proporcionado solo una manera de escapar de su justa ira y disfrutar de la amistad con Él para siempre. Esa manera es a través de su Hijo. Es a través de Jesús que puedes comenzar a ver que el Dios del universo está enamorado de ti. Y cuando Jesús declaró ser el yo soy, cuando les dijo a los fariseos en Juan 8 que Él era Dios bajado de la tierra, intentaron apedrearlo, rechazaron completamente la ofrenda de Dios de su Hijo, ofreciéndoles vida real, perdón y comunión con Él.
No dejas que el encuentro de los fariseos con Jesús sea tu encuentro con Jesús. Cuando la gente en Hechos 2 se dio cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que serían responsables ante Dios por haberlo clavado en la cruz, gritaron en Hechos 2:37, ¿qué haremos? Podemos leer la respuesta de Pedro en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la pregunta que quiero dejarles al cerrar esta lección es, ¿qué harás con Jesús? Por favor, detente, quédate quieto y piénsalo seriamente. Gracias por su atención.